Buenos días, mi nombre es Fernando Josué Rodríguez Aranguré, soy perteneciente a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis. El día de hoy presentaré mi portafolio de evidencias y mi bitácora de primer, segundo y tercer parcial para la materia de bioquímica y su laboratorio 2, la cual es impartida por la docente Julieta Leiva Corral. Bueno, empezaré con mi portafolio de evidencias. Primer parcial. Como primer actividad hay un esquema de la degradación de los alimentos, la cual es la digestión en el tubo digestivo, ya sea de las grasas, digo, de carbohidratos, de proteínas y sí, de las grasas. También hay otro esquema de absorción del tubo digestivo, ya sea principalmente en el intestino delgado, en el estómago es escaso y en el intestino grueso va a ser eficaz por la absorción de agua y electrolitos, más que nada. También los trastornos digestivos que ocurren en la boca y el esófago, intestino delgado, intestino grueso y estómago, tales como la gastritis en caso del estómago y las úlceras pépticas en la boca y el esófago, acalasia, megacalasia, megaesofágico y intestino delgado, digestión anormal de alimentos, más que nada por falta de enzimas, como en la pancreatitis y bueno, intestino grueso, diarreas. También tuvimos una actividad de un cuestionario, el cual consta de 22 preguntas, las cuales fueron contestadas en otra hoja. Y bueno, alguna pregunta, por leer alguna, ¿cuál es la función del esófago? La primera pregunta. La respuesta de su función es motora y propulsa el bolo alimenticio de la boca al estómago. También la glucólisis, todo el proceso con sus enzimas que se llevan entre medio del proceso de la glucosa. Bueno, también que entra, que sale, ATP, ADP, NAD, desde glucosa hasta piruvato. También, bueno, se realizaron exposiciones en la facultad y esos son algunos conceptos o son glosarios de los temas que hubo. Mediante temas que hubo de las exposiciones fue diverticulosis del colon, antecedentes digestivos más frecuentes en el adulto, enfermedades celíacas, síndrome intestino irritable y trastorno funcional digestivos. Bueno, también hay otro esquema de las interacciones de la glucosa y la insulina en la sangre y los niveles que hay mediante las células alfa y beta y lo que hace el glucagón y la insulina. Acá se muestra otro esquema en el cual se ve cómo se promueve la liberación de insulina, la liberación de glucagón, también cómo es la estimulación de la absorción de glucosa en sangre y bueno, en las células del tejido. Otro esquema de los niveles de glucosa, ya sea bajo y alto, y bueno, ya que la glucosa funciona como una llave que ayuda a que la insulina, perdón, que funcione como una llave para que la glucosa pueda ser procesada y bueno, el cuerpo tenga energía. También hay un esquema de las funciones del colágeno en el hígado y el músculo. Bueno, pasando al segundo parcial, empezamos con un resumen de la cadena de fosforilación oxidativa, cadena de electrones de la forma de la cadena respiratoria. Bueno, la cadena respiratoria se divide en dos procesos, un exergónico y un endergónico. El exergónico, el cual es la cadena transportadora de electrones, la cual se encuentra en cuatro complejos, los cuales cumplen con la función de transporte de electrones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y en caso del proceso endergónico es el cual es la fosforilación oxidativa, que consiste en la síntesis del ATP y que está acoplado al transporte de electrones. Pues puede utilizar el gradiente de protones que forma a partir de energía que se libera en el otro proceso. También hay un cuadro comparativo de la lipogénesis y la beta oxidación de ácidos grasos.
y bueno, ya sea en su sitio subcelular, sustrato, producto, transporte, coenzimas, etcétera. Bueno, ya dependiendo si es lipogénesis o beta oxidación de ácidos grasos. Esto fue una actividad que se nos encargó como dinámica por la pandemia que hay en la actualidad del COVID-19, que dice: soy la enzima. La actividad se trata de poner alguna enzima que hayamos visto en algún ciclo y bueno, ponerla encima y a qué ciclo pertenece, con la leyenda de quédate en casa. En este caso, soy la enzima citrato sintasa del ciclo de Krebs. Acá hay una tabla correspondiente al proceso de moléculas de glucosa, ya sea por el proceso de glucólisis, formación de acetil CoA y ciclo de Krebs. Las moléculas que se producen de ATP, NAD producido, FAD, ATP y ATP total. También hay otro resumen de por qué se tienen los TAG elevados en sangre. TAG o triglicéridos pueden ser elevados por dos cuestiones, primarias o secundarias. Aquellas primarias son los triglicéridos que están entre 300 y 500 miligramos sobre decilitro, y lo más probable es que sea una causa genética o primaria. Y en caso de ser secundaria, normalmente son por enfermedades no sintomáticas. Estas pueden ser como diabetes metabólico, síndrome metabólico, daños renales, incluso la ingesta de azúcar refinado, hasta inclusive el alcohol. Esto ocurre cuando son de 300 y 150 miligramos, entre 150 y 300 miligramos sobre decilitro. Aquí está un esquema del ciclo de la alanina, de cómo se produce la alanina entra al hígado, sale glucosa a través del torrente sanguíneo, y bueno, el proceso que ocurre y con todos sus enzimas. Esa otra actividad que se nos dejó trataba de plasmar el ciclo que nosotros quisiéramos. En este caso yo elegí el ciclo de Cori, y bueno, pues cada quien con su creatividad, ¿no? Aquí no se me ocurrió dibujar una persona, ya que es un ciclo que se lleva en el cuerpo, y bueno, se muestra cómo está el lado del músculo. El proceso ocurre que pasa por el torrente sanguíneo y llega al hígado y empieza el ciclo. Aquí hay una representación del ciclo de Krebs, cuerpos cetónicos y beta oxidación, la relación que tienen con el acetil-CoA. En este recuadro se puede ver, son como rangos, o sea, ya sea deseable, alto, muy alto, de lo que son ya sea colesterol, LDL y HDL. Esto se nos dio el día que tuvimos una videoconferencia sobre práctica de colesterol, determinación de colesterol. Y bueno, un colesterol deseable sería menor de 200 miligramos sobre decilitros, y algo muy alto sería mayor a 240. Por ende, algo alto, como se parece aquí, estaría entre 200 y 239 miligramos. LDL deseable menor de 100 miligramos, muy alto mayor de 160. Y HDL en hombres deseables es mayor de 40 miligramos y mujeres mayor de 50 miligramos, y algo muy alto ya sería menor a 40 en hombres y en mujeres menor a 50. Bueno, tercer parcial. Hubo primero un resumen de cetocidosis diabética, en el cual hace referencia, es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, y ya sea tipo 1 y también en pacientes con diabetes tipo 2, y es un estado de severidad metabólica que se caracteriza por hiperglucemia. Esto se debe a causa de la deficiencia de insulina, niveles elevados de glucagón, corticolaminas y cortisol, y estimulan la producción hepática de glucosa, pues, mediante el proceso de cetogénesis. Esto puede estar acompañada de antecedentes de poliuria, polidipsia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Bueno, también otro resumen de lo que es la lipogénesis.
seguido de una actividad de metabolismo de lípidos, en el cual era ordenar de forma secuencial, ya sea si es la formación de escualeno, síntesis de colesterol y formación de mevalonate. También algunas preguntas y complementar la composición de proteínas como los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Otro resumen de arteriosclerosis y colesterol. Y un glosario de colesterol que se pidió de 15 conceptos como mínimo. Y bueno, fueron sacados del resumen. Algunos como disfunción endotelial, arteriosclerosis, fibrinólisis, proteoglicanos, etc. Y acá es un cuadro comparativo, ya sea dependiendo de un tipo, la anomalía y la consecuencia que tiene. Un ejemplo: tipo hipercolesterolemia familiar. La anomalía es un defecto de la codificación de los receptores para las LDL y la consecuencia es el colesterol mayor a 300 miligramos sobre decilitros. Una enfermedad vascular precoz. Acá un esquema de regulación de biosíntesis de colesterol de la HMG coenzima A reductasa, con su reacción covalente, alostérica y transcripción a colesterol. Sus formas: cómo pasa de colesterol entre enzima a 7-alfa hidrocolesterol, ácido cólico, coenzima A y glicolato. Aquí tenemos un esquema de metabolismo de los aminoácidos en el organismo. Y el ciclo de la urea conforme sus pasos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6 llevados a cabo mediante el proceso y las enzimas que lleva. El ciclo del ácido cítrico también, su proceso y sus reacciones que tiene dentro del mismo ciclo. Acá hay un recuadro de grupos de familias de los aminoácidos. Algún ejemplo como en el caso de alfa-cetoglutarato, que en su familia se encuentra el glutamato, glutamina, prolina, arginina. Bueno, también hay más. Y por último, el trabajo que se nos dejó, que es la biosíntesis de aminoácidos. Y bueno, aquí está el proceso completo. Bueno, eso fue mi portafolio de evidencias de trabajo de primer, segundo y tercer parcial. Ahora, pasando a lo que es mi bitácora de laboratorio. Como primer práctica, se debió a la toma de muestras sanguíneas, pero anteriormente a eso se nos dejó un trabajo de algunos conceptos que hay que investigar para estar en sintonía con la práctica que realizaríamos. También un cuadro que muestra los RPBI o residuos patológicos biológico-infecciosos, el cual nos muestra cuáles son los residuos punzocortantes, no anatómicos, materiales desechables y bueno, más que nada dónde deben de ir envasados, ya sea en recipientes herméticos de plástico, bolsas y mediante un color que tienen ya específicos. Para esto ocupamos un brazo, un simulador que hay en la facultad, jeringas, torundas, alcohol y un procedimiento. Como procedimiento, preparamos nuestro material, nos colocamos los guantes, exprimimos las torundas, checamos la jeringa que esté bien embonada la aguja a la jeringa. Y bueno, colocamos un torniquete que no debe durar más de 3 minutos. Después limpiamos el área de punción. Una vez que ya esté localizada la vena deseada, y puncionamos en un ángulo de 15 a 30 grados. Extraemos la sangre y ponemos una torunda sin hacer presión sobre la aguja para retirarla y bueno, después decirle al paciente que mantenga allí. También la determinación de glucosa en suero y método colorimétrico, que tuvo como objetivo determinar la concentración de glucosa en el suero mediante un kit enzimático y así mismo conocer y aplicar el método de glucómetro. Otra práctica que hubo fue la determinación cuantitativa de triglicéridos en sangre,
Y bueno, su objetivo fue determinar la concentración de triglicéridos mediante un kit enzimático del laboratorio SpinRec. También la otra práctica, la determinación de colesterol total y colesterol HDL y colesterol LDL en suero. Su objetivo fue la determinación cuantitativa del colesterol total en suero mediante un kit enzimático colorimétrico del laboratorio SpinRec. Otra práctica, la determinación cuantitativa de proteínas totales en suero. Su objetivo fue determinar cuantitativamente el contenido de proteínas totales en el suero mediante un kit o método colorimétrico de Biuret. Otra práctica, la determinación de creatinina en sangre por el método colorimétrico. Su objetivo fue determinar la presencia de creatinina en el suero mediante un kit colorimétrico de laboratorio también SpinRec. Otra práctica que fue impartida fue la determinación de ácido úrico en la sangre por el método enzimático colorimétrico. Este también mediante un kit colorimétrico de laboratorio SpinRec. Bueno, ya que el ácido úrico y sus sales son producidas al final del metabolismo. Bueno, esto fue mi presentación de mi bitácora de laboratorio y mi portafolio de evidencias de primer, segundo y tercer parcial.